Buenas tardes. El día de hoy les voy a hablar sobre este reporte de caso que encontré sobre gramografía renal. Me pareció un caso muy interesante por todas las implicaciones a futuro que tiene y por eso lo elegí. Este caso es de un gato macho mestizo de 6 años de edad. Este gatico fue a una revisión rutinaria anual de salud. En la revisión de rutina padeció como un dolor leve en la palpación del riñón derecho. Entonces le hicieron los exámenes complementarios, el hemograma completo, la bioquímica sérica, el análisis de orina. Todos estos estaban dentro de los intervalos normal para la especie, es decir, no había ninguna alteración que nos mostrara alguna patología o posibilidad de enfermedad renal. Sin embargo, en la ecografía abdominal sí se mostró la presencia de riñones asimétricos y había una disminución de la definición corticomedular. Había también presencia de un quiste en el riñón izquierdo y había dilatación moderada de la pelvis renal en el riñón derecho. Por esta razón decidieron hacer una prueba complementaria que se llama gammagrafía. En la gammagrafía el procedimiento es meter un líquido especial en el sistema circulatorio del paciente y luego tomar unas imágenes con una cámara especial en donde va a captar esos rayos gamma y eso nos va a permitir evaluar la función del riñón. Entonces aquí en este gráfico en la parte A nos muestra inicialmente cómo fue cómo se ve el paciente en diferentes horas. En la B ya podemos ver la circunferencia del riñón derecho y del riñón izquierdo y vemos claramente la diferencia de tamaño. Y en la gráfica del C podemos comparar el riñón derecho con el riñón izquierdo y se ve claramente como la disminución del riñón derecho está sumamente afectada. Bueno, al final se adquirieron 3 imágenes. En esas 3 imágenes se hicieron en decúbito dorsal, en decúbito dorsal oblicuo derecho e izquierdo y se demoró en total solo 6 minutos y son las imágenes que vemos ahí en blanco y negro. Con esta prueba pudieron observar que la actividad renal estaba muy restringida al riñón izquierdo, ya que el riñón izquierdo mostraba el 99% y el derecho el 1%. Y la captación absoluta del riñón izquierdo fue del 32% y la del riñón derecho fue del 0.3%, mostrando una concentración casi homogénea del radiofármaco en el parénquima. Y se vio una pequeña área de hipoactividad en el polo superior, que nos puede representar daño parenquimatoso focal previo. Entonces esto es súper interesante porque nos muestra con mayor claridad la parte del riñón afectada anatómicamente y nos permite incluso evaluar e inferir algo de función. Se reveló incluso que solamente había un riñón funcional en el lado izquierdo. También se mostró que la actividad renal estaba restringida al riñón izquierdo. Y los resultados de la gammagrafía mostraron que el riñón izquierdo estaba compensando la falta del riñón, de la función del riñón derecho. Entonces podemos evaluar la función de ambos riñones y podemos dar un diagnóstico un poquito más preciso en cuanto a forma y función. También se pudo evaluar la tasa de filtración glomerular y se evaluó que había una insuficiencia renal subclínica y fue totalmente coherente con el caso, ya que el gato estaba asintomático y no presentaba alteraciones. En este informe de caso, la gammagrafía renal demostró ser más sensible en la evaluación de la función renal que otras pruebas que son rutinariamente realizadas. Además, esta es una prueba que no es invasiva, es muy segura y parece que es una muy buena opción en este tipo de pacientes. Entonces,
En la discusión podemos decir que la ecografía y la radiografía abdominal sí nos ayudan a evaluar la morfología renal, pero no determinan muy bien la función. Y los biomarcadores indirectos de la tasa de filtración glomerular, como la creatinina, el SDMA, pueden no detectar pérdidas tempranas de esa función renal. Entonces, en estos casos, ambos marcadores estaban dentro del rango normal, pero con esta prueba pudimos ver que los riñones no estaban bien, ¿sí? Entonces esto fue demasiado clave para detectar la pérdida de función renal. Tanto la dinámica como la estática revelaron que el riñón izquierdo estaba compensando la falta de función del riñón derecho y se vio insuficiencia renal subclínica. Sí hubo una alimentación en este caso y fue una falta de diagnóstico definitivo, ya que no se realizó una biopsia renal por decisión del propietario del tutor porque no quería utilizar procedimientos invasivos. Sabemos que la enfermedad renal crónica se manifiesta solo después de una pérdida significativa de función renal y presentando síntomas como poliuria, polidipsia y pérdida de peso, entre otros. En etapas iniciales los signos clínicos pueden ser leves o ausentes, lo que dificulta esa identificación. Y en ese caso, un gato de 6 años que no mostraba signos de enfermedad, sino solamente un dolor fue diagnosticado. Y esta también nos ayuda a destacar la importancia de los chequeos periódicos para poder diagnosticar de forma temprana la enfermedad renal crónica. Como conclusión, esta gamografía renal fue esencial para determinar la pérdida de función del riñón derecho y la leve reducción de la tasa de filtración global. También podemos decir que la ausencia de signos clínicos y de alteraciones en los parámetros del laboratorio no descartan la pérdida de función renal. Y la gamografía renal demostró ser mucho más sensible para evaluar la función renal que las pruebas rutinarias. Y esto destaca su valor en el diagnóstico temprano de la enfermedad renal crónica. Muchísimas gracias, espero que el artículo haya sido interesante.